telepsicología es la calidad, la pertinencia y el tema ético de estos recursos, ¿sí? O sea, es un tema muy bonito, pero es de mucho cuidado. Pues nosotros como Erika, profesionales lo sabemos, ¿sí? Porque está sí, el señor. nombre de la universidad, el nombre del estudiante, estamos nosotras, entonces es un tema bastante complejo por ese lado. Entonces, profe Sandra, creo que tu estudiante no se puede conectar, las llamé ahorita, pero tiene el celular apagado. Sí, ¿Mm? no es posible contactarla. Creo que en el lugar donde ella está solamente la comunicación funciona por WhatsApp, pero le Ah, marco en WhatsApp y está en otra llamada y no me contesta, no hay poder humano. listo, tutora, pues yo los voy a contextualizar y en la medida, pues vamos a agregar a la estudiante a este grupo y ella, Ajá, pues va a recibir tu asesoría, pero si hay alguna retroalimentación que se tenga que hacer, pues con gusto. Bueno, lo vale, importante es que al profe estudiante Mel. le quede claro. Entonces, lo que quiero decir es que el sistema de servicios social humanista a nivel nacional estableció un proyecto que se va a trabajar, como bien su palabra dice, a nivel nacional. Y el tema tiene que ver con la telepsicología. Entonces, para que la estudiante de una vez vaya investigando qué es la telepsicología, cómo se maneja. Sí, es algo que ya se viene implementando, pero con la emergencia, con el COVID-19, pues ha tomado aún más fuerza la necesidad de brindar de alguna manera un proceso de acompañamiento en toda esta crisis social, política, económica, de salud y de todo, ¿sí? Entonces, bueno, voy a compartir en la pantalla, les voy a socializar lo que hasta el momento se ha construido y para que la estudiante tenga como una idea y de una vez ella pueda ir trabajando porque el tiempo nos apremia. Así es. Entonces, la telepsicología. Bueno, esto es lo que venimos haciendo. Bueno, listo. Entonces, el proyecto que se está haciendo a nivel nacional, ¿cierto? Y el que nosotros acogimos es desarrollar acciones para el acompañamiento psicosocial en el contexto familiar mediante una herramienta de web 0 ante las acciones implementadas para la mitigación del COVID-19 en el marco de la telepsicología, ¿sí? Entonces, el primer objetivo específico de este objetivo general, ¿cierto? Que pues no sé si es claro, por ejemplo, para la estudiante, cuando hablamos de desarrollar acciones para el acompañamiento psicosocial en el contexto familiar, ¿sí? Entonces ahí para que si la estudiante tiene una duda sobre el proceso, tiene que decírnoslo ahorita que está con nosotras, para que ella de una vez vaya diciendo, bueno, ese es el objetivo general de mi proyecto. Entonces ahí nosotros ya le vamos a entregar prácticamente todo listo al estudiante. Ya tiene el objetivo general del proyecto, ya tiene los objetivos específicos del proyecto y ya también tiene, va a implementar un diagnóstico y ya estamos en la realización de ese instrumento, ¿sí? O sea que el estudiante tampoco va a tener que preocuparse por ahora qué objetivo tengo que poner, sí, sino que nosotros ya prácticamente le entregamos un instrumento que tendrá que ser aplicado. Entonces, pues obviamente, haciendo uso de las herramientas digitales, se va a hacer un instrumento a través de Drive para que esa persona lo pueda compartir. ¿Mm? Exacto. Entonces, ese es el objetivo general de tu proyecto y esos son los objetivos específicos. El primero es analizar la dinámica familiar desde los roles y procesos comunicativos afectivos ante el cambio de la cotidianidad por el aislamiento preventivo en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia coronavirus COVID-19. Este objetivo, ¿cómo se cumple? A través de la aplicación del diagnóstico, del instrumento. Se aplica y se hace un análisis de ese proceso. ¿Mm? Ujú. ¿Cómo vamos a cumplir con este segundo objetivo? Fortalecer las relaciones afectivas y comunicacionales en las familias colombianas eh, para mitigar actitudes de riesgo que afectan al grupo familiar y a su comunidad. Entonces, aquí, pues, teniendo en cuenta que mi enfoque es sistémico desde el modelo ecológico, entonces ahí el estudiante tendrá que proponer, ¿cierto? Algunas cosas que Ujú. ya más adelante les voy a decir, pero entonces para eso yo tengo que tener obviamente un conocimiento importante. Entonces ahí eso se ve reflejado en el marco teórico.
Bueno, eso ya ustedes lo saben. Evaluar el impacto de las acciones psicosociales que aportan al fortalecimiento de las familias colombianas afectadas. Es reconocer, o sea, hacer el diagnóstico, hacer unas acciones y evaluar el impacto de las Ujú. mismas. ¿Listo? Sí, Estas son señora. las preguntas que se formularon. Obviamente eso van a estar allí en ese formulario. Y bueno, esas preguntas no las vamos a revisar, no las vamos a detener, pero nosotros ya propusimos algunas actividades que los estudiantes deben realizar. Entonces, actividades de acompañamiento psicosocial. Entonces, de acuerdo con la Profe necesidad Nelly, identificada, discúlpeme. señor, señora, Profe Nelly, ya le compartí por aquí por Sky la dirección de la chica que me acaba de llamar para ver si la podemos agregar a la llamada. ujú, claro que sí. ¿Sí? Muchas Sí, claro, gracias, profe. aprovechémosla. Aprovechémosla Sí, porque, gracias. ¿cómo se llama ella? Ah, Merly Merly. Ah, Julie es el usuario. Ajá. dile que ya le escribí y ya la unimos a la Merly, llamada. ya le escribió la profesora Nelly para que por favor esté atenta a aceptar y ya la unimos a la llamada. Listo. Listo. Gracias, Esperemos profe. que sea un gusto. Ajá. Entonces, bueno, ahorita vamos a retomar un poco pues con la estudiante, pero para continuar, entonces dice, de acuerdo con la necesidad identificada, diseñar un recurso ilustrativo que permita a las familias información veraz y clara sobre el COVID-19 y los cuidados que deben realizar las familias colombianas. Esto pues teniendo en cuenta que hay mucha información, hay demasiada información, en todos los lados se comparte por WhatsApp, entonces la idea es que los estudiantes generen recursos que permitan a estas familias una información que les facilite, por un lado, entender en lo que estamos y cómo ellas pueden contribuir, ¿cierto? A su proceso de autocuidado y obviamente del cuidado a su propia comunidad. Entonces, esto los estudiantes deben tener en cuenta que esta información debe ser, por ejemplo, pueden ir a la página del Colegio Colombiano de Psicólogos, allí ya hay varios recursos diseñados y se pueden retomar. Mm. La Organización Mundial de la Salud ya tiene unos procesos ahí adelantados, entonces los estudiantes tengan que hacer una revisión y digamos, diseñar de manera muy creativa para poder de alguna manera brindar información a esta familia, ¿sí? Entonces, que diga Sí, o sea, señora. cómo nosotros estamos haciendo ese proceso de acompañamiento, dando información a estas familias sobre el proceso, ¿m? Sobre los cuidados y demás. Cuando se habla de un recurso ilustrativo, no es que el estudiante simplemente copie y pegue información, no, sino que busque la manera de llegar a las familias a través de recursos que le llamen la atención y que fortalezcan esos procesos. Pues digamos que eso pues no es tan complejo porque hablar de los cuidados y demás pues ya tenemos varios recursos, o sea, como les mencionaba, el Colegio Colombiano de Psicólogos, la misma Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud, o sea, ya tenemos de dónde sacar esa información. Ofrecer alternativas de ocupación del tiempo libre a los miembros de la familia que fortalezcan la comunicación y el afecto familiar. Esto deben hacer de la misma situación que están viviendo los entornos familiares en cuanto al el hecho de no saber qué hacer con su tiempo. Eso genera de alguna manera estar pegados en las redes y estar llenándonos la cabeza de muchas situaciones que eso generan estrés, ansiedad y demás. ¿M? Entonces, el estudiante pues obviamente cuando hace el reconocimiento del mismo enfoque y sabe lo que está trabajando dentro de la misma, pues va, de alguna manera va a tener elementos para hacer estas alternativas, que cómo lo va a hacer el estudiante puede utilizar muchos recursos para llegar a las familias. La idea es que podamos de alguna manera ofrecer y que podamos sentir que lo que estamos haciendo está fortaleciendo la comunicación y el afecto familiar. ¿M? El otro punto es brindar herramientas psicoeducativas para fortalecer la inteligencia emocional que le aporten a la resolución de conflictos y manejo de las emociones ante los estresores generados por el aislamiento social. Entonces, digamos que esto que ustedes ven acá son como las actividades, a grosso modo, que el estudiante, obviamente a través de lo que sabe y lo que reconoce, podrá brindar estos elementos. Estos son actividades guías, pero por ejemplo, la doctora Mercy,
que ella se especializa en la parte de familia, ella puede darnos también, no, hagámoslo de esta manera, porque pero obviamente el estudiante pues debe prepararse, o sea, comer libro, leerse muy bien el enfoque y hablar desde los autores, por ejemplo, el tema de la comunicación, el afecto familiar, el tema del manejo de las emociones, ¿cierto? Y a Ujú. través del diagnóstico poder reconocer toda esa problemática familiar, pero hay que ligarlo al tema del aislamiento y al COVID-19, o sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué pasa en las familias? Y yo sé que ustedes pues han visto los medios y demás, todo el tema de la violencia intrafamiliar, ya hay asesinatos, ya hay feminicidios, o sea, esto es una situación que tiene una crisis social bastante difícil. ¿M? Digamos que con la aplicación del diagnóstico le va a dar una mirada en cómo se están haciendo esas dinámicas, pero esas preguntas que están ahí no son solo esas, el instrumento es amplio, entonces que el estudiante cuando aplique esto a las personas debe hacer un seguimiento, es decir, que tratarlo de hacer con el entorno cercano para que realmente se puedan contestar las preguntas, pues como se busque que se haga, ¿sí? Con conciencia. Ujú. Digamos que dentro del instrumento se va a hacer un seguimiento. El estudiante no podrá, por ejemplo, porque el estudiante puede hacer trampa. Pues yo sé que las que están presentes jamás van a hacer eso. Pero nosotros, para curarnos en salud, el estudiante dentro del mismo formulario se va a poder hacer un seguimiento a quienes aplicaron ese instrumento, ¿sí? No para que el estudiante no lo llene él mismo, ¿sí? Porque él puede decir, no, pues yo lo lleno. ¿M? ¿Cómo vamos a hacer este seguimiento? Resulta que para hacer todo esto que yo les estoy mencionando, vamos a crear un blog donde las personas a las que ellos le hagan el diagnóstico, las personas que ellos apliquen esos instrumentos, esas mismas personas van a ser las que van a tener que ir al blog, que las mismas estudiantes a través de los recursos y todo ese proceso van a trabajar para que esta información le llegue a las familias que inicialmente trabajaron en el diagnóstico son quienes van a llegar y van a comentar, ¿sí? Van Ujú. a expresar allí de acuerdo a todo ese recurso que van a generar nuestros estudiantes y se va a hacer un chat, ¿sí? Porque por eso llamamos telepsicología, ¿sí? Porque es la Ujú. idea de acercarnos al contexto. Hay que dejar claro que los estudiantes no van a hacer una intervención, porque pueden llegar casos donde ellos expresen muchas situaciones familiares. Entonces, la idea es poderlos direccionar. Si nosotros encontramos un caso de violencia o situaciones, pues podamos direccionarlo. O que alguien que realmente necesite una atención en crisis, el Colegio Colombiano de Psicólogos tiene unas líneas para atender esas situaciones, porque nosotros no lo podemos hacer porque las estudiantes no son profesionales aún, solo son practicantes. Sí, estoy de acuerdo con el código ético. Digamos que así es como la dinámica. Nosotros vamos a manejar esos blogs, los estudiantes van a tener unos horarios para poder ingresar y hacer esos aportes y que las familias a las que ellos aplicaron este diagnóstico puedan llegar, puedan aportar a eso. Ellos pueden dar sus observaciones, tal vez que ellos se sientan ahí escuchados en ese proceso y a través de los mismos recursos que han generado los estudiantes. Entonces, digamos que esa es como la propuesta. eh, Sé que la expliqué así como rápido y van a haber muchas dudas, entonces la idea es este espacio, que ustedes puedan enterarse en qué van a trabajar, cómo lo vamos a trabajar. Los estudiantes deben inicialmente profundizar en el enfoque sistémico, y orientando lo que es la inteligencia, el tema de las emociones, comunicación, el Ujú. tema de roles, ¿sí? Todo este tema, siempre relacionándolo al tema de la pandemia, ¿sí? Todo va direccionado hacia cómo nosotros, como estudiantes y próximos profesionales, vamos a contribuirle a estas personas en esta crisis a través de la telepsicología. Entonces, eso es como doctora Mercy y doctora Sandra, ustedes me dirán qué dudas tienen o qué pueden aportar a esta iniciativa, porque está en construcción. El proyecto está en construcción, y está dividido por enfoques. Todos los estudiantes, por contexto, todos los estudiantes van a trabajar la misma, pero cada uno, pero grupos en diferentes grupos y contextos para que le demos respuesta a toda esta crisis. Todo es importante, ¿sí? En esta situación, todo lo que hagamos desde los diferentes contextos aporta a esa realidad. Profe Nelly, pues realmente me parece una muy buena estrategia. Eh,
O sea, la claridad que yo tengo, o bueno, por lo menos lo que yo entendí, es que ellos todo lo van a trabajar a través del blog. Allí van a dar la oportunidad de abrir un chat con la gente y de compartir alguna información relacionada con la temática. ¿Es esta la herramienta que ellos van a utilizar? Sí, esa es la herramienta, el blog. Habíamos pensado en algún medio como redes sociales, pero consideramos que es como muy, digamos, es muy complejo, porque digamos que allí, pues porque primero los estudiantes no son profesionales, entonces tampoco podemos estar como tan abiertos por el tema mismo de que ellos no son profesionales y para brindar la telepsicología tienen que ser especialistas y tienen que manejar de unos perfiles profesionales ya establecidos. Esto de acuerdo con la ley 1090, ¿sí? Dentro de los Ah, criterios mínimos que deben cumplir los que brindan este tipo de asesorías y dejando claridad que es un acompañamiento psicosocial que está obviamente vigilado y eso por los docentes, o sea, por todos nosotros. Entonces, ellos solo trabajarían en el tema del blog. Por eso es importante que los estudiantes sean muy dedicados en la recolección de la información y que garanticen que esas personas van a tener acceso a ese blog y van a participar porque esos recursos que se diseñen y todo, porque ellos pueden hacer una cartilla electrónica, todo esto que le permita también direccionar a la familia, por ejemplo, cómo manejar el tema de emociones, pueden hacer videos ilustrativos, tiene que ser algo muy académico, pero a la vez algo muy creativo. Entonces es una apuesta que yo sé que obviamente muchos estudiantes a veces no tienen los recursos para conectividad. Entonces todo eso tenemos que evaluarlo y ya que están las dos estudiantes acá, me gustaría escucharlas, que digan, bueno, yo pienso que sí lo podemos hacer, cómo lo podemos hacer, porque digamos que cuando hablamos de los recursos ilustrativos o de las herramientas psicoeducativas, pues nosotros encontramos muchas, pero ¿cómo lo podríamos trabajar? Pues por eso tenemos dos asesoras, me tienen a mí, ustedes podrán contar con, para que hagan un trabajo muy bonito. Es un trabajo muy bonito porque la idea es contribuirle a las comunidades, a las familias, perdón, en este proceso tan difícil que está atravesando el país. ¿Mm? Entonces es como tener ese compromiso y eso demás. Entonces me gustaría escuchar a la profesora Mercy, que ella es especialista en el tema de familia, si está bien direccionado, para que sea muy fuerte, para que se sienta ese contexto, ese enfoque sistémico. A ver, compañerita, yo qué les digo. Es muy interesante la propuesta. Me gustaría, es decir, desde el enfoque sistémico trabajar, por ejemplo, una cartilla bien ilustradita, una cartilla bien, con buen contenido, bien didáctica, no ponernos a llenarla de cosas, pero sí con buena información, pero de manera muy didáctica que se pueda compartir con nuestras familias. Pues recordemos que de pronto habrán personas que no sepan leer muy bien, de pronto habrán personas que Ujú. nos aburre la lectura, de ver un poco de letras allí, entonces a veces como que interpretamos más las cosas como dice, por imágenes que por la misma lectura, ¿cierto? Entonces sí me Ajá. gustaría que el trabajo, por ejemplo, que se llegara a concretar en una cartilla bien, bien ilustradita. Y Sí, pues por desde eso, luego sí, llegar a llevarle mensajes concretos, llegarle mensajes claros, porque realmente la familia en estos momentos es algo muy importante por lo que, lo que está pasando en la familia. Pensamos que de pronto el hecho de estar en esta, digamos, como esa proximidad, como esa forma tan cercana de tener a nuestros miembros de la familia, para algunas familias ha sido catastrófico, algunas familias ya no se soportan, ya no se quieren ver en el mismo contexto, bueno, en fin. Entonces yo pienso que sí es una tarea muy interesante y es una responsabilidad muy grande la que tenemos nosotros, pero lo más bonito de todo es que me parece que si se hacen las cosas bien, podemos desde ya sembrar un granito de arena y brindar mucho apoyo a las personas que requieran del mismo. Y yo sé que lo vamos a lograr, sí, yo sé que sí. porque el equipo es fuerte. Así es. Gracias. Listo, profe, pues si ya la especialista en ese tema nos dice que esto que estamos mencionando va bien coordinadito, ¿sí? Porque realmente yo desde el enfoque sistémico no soy tan experta. Pues uno conoce cosas y todo ese tema, pero pues no es mi fuerte. Pero
pues esto me tocó presentárselo a la doctora Milena, que es la líder nacional del CISO. Ella nos dijo, bueno, usted le toca tal enfoque con tal, entonces proponga qué van a hacer los estudiantes. Entonces esa es como la propuesta, ¿sí? Obviamente orientándome por las lecturas y muchas cosas que ya uno tiene como conocimiento de base. Entonces la idea es que seamos muy pertinentes y que cuando nuestras estudiantes estén socializando su práctica, por favor deben leer desde el enfoque sistémico, la definición de familia, bueno, todo este tema, y irlo direccionando el tema de la comunicación, roles familiares, y un tema muy interesante es el manejo de las emociones. En este proceso en el que estamos, el manejo de las emociones es fundamental. Entonces vamos a mirar ahí cómo le vamos a hacer para brindarle esa herramienta y esos elementos a las familias. Entonces, doctoras, ese es el proyecto que van a trabajar nuestras queridas estudiantes. ¿Mm? Entonces, la propuesta para la estudiante que llegó hace poco es que ustedes van a trabajar las dos, ¿Mm? Este mismo proyecto. Pues entonces, doctora, yo creería que es bueno crear un drive donde ellos vayan dando sus avances y es importante que las dos tengan establecido que las dos deben hacer recursos. No quiere decir que entre las dos vamos a hacer tal cosa. Bueno, eso ya lo establecen ustedes como tutora, pero la idea es que se pueda mirar lo que hace cada uno, ¿sí? Porque pues obviamente para evaluarlas hay que mirar qué hizo cada una y digamos que ese abordaje se debe ver visto allí. Y además, cuando ustedes estén haciendo la socialización de la práctica, pues queremos verlas muy empapadas, o sea, que sientan ustedes que de la parte teórica y práctica aprendieron algo. Creo que más allá de que ustedes digan, ay, pero no fui a un sitio de práctica, creo que eso que estamos haciendo es muy importante para ustedes porque es comprender desde una situación que se está dando, una situación que es real, una crisis social, cómo ustedes como profesionales que ya prácticamente son, le van a contribuir a la sociedad. Y para ello, pues tenemos que hacer un ejercicio muy responsable, ¿cierto, profes? Sí, señora, así es. A mí me Sí, gustaría escuchar a Listo. las profesora. niñas, a ver Sí. cómo han comprendido Parece que, ellas, qué han parece, interpretado. Señora, parece que Merly no se ha podido comunicar. Me ¿se ha dice que podido no le unir? ha llegado la invitación. Merly de Guadalupe. Entonces, ella pide que si se le puede volver a enviar o no sabe si es problemas de conexión que tiene pues en el lugar donde ella reside. Ya le volvemos a marcar. Ahí le estoy Gracias, marcando, profe. bueno, quisiéramos Bueno, esperemos escuchar a que sí. Natalie. Yo tengo una pregunta. Las familias, digamos, con las que uno va a trabajar son las personas, las familias que uno distingue. ¿O cómo Pues, se van a buscar esas familias? O pues mira, la idea es que tú puedas hacer un seguimiento de las personas a las cuales tú le aplicas el instrumento. Puede ser las personas más cercanas que vivan en un contexto familiar, o sea, puede ser mamitas o papitos, ¿sí? Algo que tú consideres, pero es importante que sepas que como la idea es que esas personas lleguen al blog cuando tú estés subiendo esos elementos para las familias, porque es la manera de llevarles la información. Entonces, por eso se les recomienda que traten de tener esa población cercana que ustedes lo pueden utilizar por diferentes medios, por eso se crea un link y ustedes la pueden compartir, pero tratar en lo posible que esas personas les contesten todas las preguntas y que se pueda hacer un seguimiento y que esas mismas personas puedan participar en el blog, porque es que lo que pasa, muchas veces los estudiantes, digamos, no hacen el ejercicio o simplemente ellos mismos se comienzan a contestarlo porque le da pereza, por decir así, perdón la expresión, de ir a hacer el ejercicio bien hecho. Y van a tener muchas excusas, van a decir, no, pero estamos en una pandemia, estamos... Entonces, yo sé que mis practicantes son, pues ya son niñas serias, que están, los digo yo porque soy tutora de SISU y es una de las situaciones que nosotros vivimos, pero yo sé que aquí con ustedes el tema es totalmente diferente. Sin embargo, para que ustedes no tengan inconveniente, buscar la población más cercana para que esas mismas personas ustedes la puedan direccionar para que puedan participar en el blog, ¿sí? Y la idea Ujú. es que ellos repliquen la información. Y qué bueno que tus mismos compañeros de psicología, los mismos compañeros que tú conoces, visiten el blog y vean lo que tú estás haciendo y lo que tú estás contribuyendo
para que esa información cada vez se replique más. La idea no es solamente llegar a las familias a las que le aplicamos, pero lo damos como un requisito dado, o sea, ya uno no tendría por qué decir que a los que le aplicamos el diagnóstico son los que hayan el blog, porque se supone que debe ser así, pero es mejor dar la claridad y que ellos puedan replicar esa información. Es la manera de medir el impacto de ustedes en prácticas. Entonces, porque no hay otra manera de poderlo medir, sino en la cantidad de personas que llegan ahí. Entonces, y más si ustedes van a hacer dos en un proyecto, pues más se debe mostrar el impacto, ¿sí? Entonces, tienen que ser cuidadosas con eso, en realmente mirar a qué personas les vamos a llegar y cómo vamos a hacer para poder que esa información realmente llegue a impactar, que puedan socializar, que puedan de alguna manera acceder a estos recursos que, como bien lo dice la profesora Mercy, qué chévere hacer una cartilla digital bien bonita, bien ilustrativa, ¿cierto? Y además porque eso genera un reconocimiento, pues ya casi voy a ser profesional y la idea es que las personas conozcan lo que hago y cómo lo hago y que está pensado para ellos. ¿Mm? Es como eso. Eso, mi otra pregunta, digamos, nosotros, como le digo, uno tiene, digamos, una meta, ¿no? Que usted le aplique el diagnóstico a 20 familias, a 30, o cómo es, o las que uno más Eso, pueda. eso, eso lo quiero establecer con las profesoras porque nosotros sí no nos vamos a meter en ese tema. Doctora Mercy, ¿cuánto cree usted que se pueda aplicar el instrumento sin llegar a traumatismos? Es decir, porque podemos ponerle 20, pero no sé qué tan. Yo sí Entonces, yo tengo Pues la capacidad de yo, aplicársela a 20. yo considero que el número 20 sería una buena cantidad. Por ejemplo, el contexto donde está Natalie, yo pienso que sí la podría hacer. Y en el contexto donde está la otra niña que dice Sandrita, que es Guadalupe, pues también porque son pueblos pequeños y es como más fácil el trabajo, me parece a mí. Yo he trabajado en pueblos y se trabaja muy sabroso, la gente es muy colaboradora, la gente es muy participativa. ¿Por qué no nos damos esa pela y le hacemos cada uno a 20? bueno, ¿qué dice la profesora Sandra? Sí, yo considero que es posible. De hecho, la niña venía trabajando con la S municipal en Guadalupe y venía trabajando con comunidad. Entonces, yo considero que ella tiene como el conocimiento de familias y de necesidades en el contexto donde ella se encuentra. Me parece una buena opción. Quería agregar también dentro del trabajo en el blog que se pudiera trabajar diariamente una cápsula con algunos tips o alguna información mm, que se enfoque como en la prevención, ¿no? De estos Ujú, eventos que se están presentando. Entonces es como esa explosión de información diaria donde la gente se pueda nutrir, que sea algo muy corto, algo muy, ujú. muy colorido, que llame mucho la atención, pues porque a veces se queda mucho más esta información. Esa es como otra sugerencia que yo hago. Listo, profe. Pues mire, hay una situación. Resulta Excelente, que el Sandrita. blog, sí, está muy bien la idea. Y entonces los estudiantes, hay otra situación, el estudiante no podrá publicar nada en el blog, nada que no esté aprobado por las tutoras, nada. Un estudiante no podrá, mejor dicho, ni poner una coma en el blog si no está aprobada. ¿Listo? Esto para evitar situaciones de plagio, sí, alguna situación porque es un blog público. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces el estudiante no podrá Ah, ingresar perfecto. hasta no poner, o sea, el estudiante avanza en su proceso, dice, profe, mire, ya esto es lo que tengo listo, hace las mejoras que tenga que hacer y ahí sí lo sube. Entonces nada será publicado hasta que no tenga los permisos por el El docente. aval. Ajá. Sí, el Perfecto. aval. Muy bueno. Entonces, ese es el proceso de seguimiento. En cuestión de informes y todo eso, bueno, yo creo que eso se entienden es con ustedes, creo. Bueno, no sé. La verdad es que yo inicialmente es mi primera vez que me ponen aquí en el tema de prácticas, entonces no sé cómo estará el Tranquila, proceso. profe. Tranquila, tranquila, que nosotros articulamos esa parte, no se preocupe. Sí, por eso no se preocupe, profe, que Listo. ya bastante nos ha colaborado con lograr ubicar estas niñas en este Listo. proyecto.
Listo, Así es. entonces ya les comparto el documento donde van a tener los objetivos del proyecto por acciones y los objetivos específicos. Entonces se les comparte todo para que ellas vayan trabajando. Ya me imagino que ya saben cómo entregar, cómo ir organizando el informe. Bueno, eso todo eso se entienden con ustedes. En el tema del blog, apenas lo están diseñando, mañana les estaré compartiendo el instrumento. Por más tardar, los estudiantes no se pueden demorar más de 3 o 4 días aplicando este diagnóstico, no hay más tiempo, ¿sí? Ujú. Estamos, mejor dicho, recortos. O sea que por eso le dije a la profesora, hagamos esta reunión ya porque estamos reatrasados, ¿sí? Entonces, Oye, y toca correr, manos a nos la obra. toca correr, Sí, nos toca Sí, correr, mejor sí. dicho, nos toca correr, mañana no hay de primera, otra. sí, mañana a primera hora les entrego el ese. Me imagino que dentro del informe irá un diagnóstico. No sé ahí cómo será el proceso, donde hablan como de la problemática, pues a partir de la misma aplicación del diagnóstico. Lo que sí me preocupa y es lo que yo estoy mirando a nivel porque este va a ser un drive a nivel nacional. Lo que me preocupa es sacar la información que está allí. O sea, porque ellos contestan esas preguntas, pero no, digamos, no sé si me van a dar acceso para sacar lo que contestan los participantes. Entonces, eso es lo que me preocupa hasta el momento, para poder sacar eso para que ellos puedan hacer el análisis. Si no es posible sacar el análisis de ese diagnóstico, pues es simplemente pueden hacer una mirada general del contexto donde están de la problemática, ¿sí? No, pues digamos, También. no sé, Ujú. porque es muy complejo sacar, es que toda esta información se va a ir para un macro proyecto, ¿sí? El del CISO. Sí. Todo eso va para un macro proyecto, entonces, si me dan Lo acceso a otro, mí, no sé, se me ¿cómo ocurre en dice? este momento, lo otro sería de pronto como utilizar, es decir, ingresar la información allí al macroproyecto y como utilizar, Mm, no sé, otra estrategia, no sé qué, para que a nivel de esas 20 familias, es decir, 40 familias, a nivel de las dos practicantes, como que creen una base de datos, no sé, sí, eso le iba a decir, ¿cierto? no, ¿sabe Donde, cómo lo vamos? señora, No, ya sabe cómo lo vamos a hacer, doctora, ya uh-huh. me di una idea. Como los estudiantes no lo van a enviar a X persona por enviar, entonces es bien que ellos mismos vayan aplicando la encuesta, así sea por llamada. Porque si lo ponen que lo van a enviar a personas cercanas, ¿sí? Que esa persona pueda ir contestando el ese y que el Sí, estudiante vaya redactando las vaya respuestas. guardando la Incluso información, vaya vaya guardando. guardando la información antes de enviarla, porque después de que la envíe el Sí, formulario, ya no hay forma de rescatarla. tienen que buscar la estrategia, mis queridas estudiantes, porque no hay más. O sea, para yo comprometerme de que les voy a sacar la información de un drive a nivel nacional, está No, complejo. Complejo, es, sí. es más fácil que buscar alguna estrategia para que ellas guarden, a medida que Sí, van aplicando instrumentos, vayan guardando y después sí podamos dar una mirada general, al menos de esas 40 familias, por decir algo. sí, al menos de esas 40 familias y que ustedes puedan hacer su diagnóstico. Dentro de ese diagnóstico, entonces también pues pueden hablar a nivel del departamento, ¿sí? Ahí pueden argumentar. Igualmente hay fuentes primarias que serían las familias, fuentes secundarias que sean los documentales, periódicos, artículos científicos que nos demuestren cómo están esas dinámicas familiares. ¿Mm? Entonces yo creo que ahí tenemos elementos Señor. para hacer el diagnóstico, pero como que tener cuidado para guardar esa información primaria, porque imagínese, uno hacer un diagnóstico sin información primaria en un proceso de este, pues difícil, ¿no? Grave. Poder hacer un proceso de Sí. intervención sin llegar como sin tener en cuenta esa voz de las fuentes primarias. Entonces, es como eso, mis queridas. Entonces, pues yo calificaría, lo que tengo entendido, calificaría el 25%. Yo les informo a ustedes porque creo que ustedes son las que ponen las notas en campus. Entonces yo les informo, Sí, creo sí, que es profe. así. Sí, serían los dos momentos, Sí. la evaluación fase uno y la fase 2. Pues también le haríamos llegar el formato para cada una de las evaluaciones. No hay ningún inconveniente, ¿cierto, Mercita?
y le orientamos claro, en ese Sandrita. proceso, Ujú, las fechas, señora. sí, la rúbrica, cómo está diseñada. Es muy sencillo, es sencillísimo. Listo. Entonces, mi querida Natalie, lo que tienes que hacer en este momento es avanzar en el proceso hasta llegar a un punto donde llegas a la realización de las acciones, ¿sí? Porque mientras que yo mañana te paso lo del instrumento, tienes prácticamente una semana, por decir así, para que termines hasta llegar a las fases de las acciones, porque en las acciones hay que ser fuertes, ¿sí? Porque es lo que tú vas a mostrar en tu trabajo de práctica. Es lo más importante. ¿Mm? Sí, Entonces señora. es como eso. Listo, entonces eso, Natalia es no muy sé si juiciosa. habrá, Señora, Natalia es muy sí, se nota. juiciosa. Sí, ella es muy juiciosa y es una persona muy interesada en preguntar, en estarse orientando, en estarse capacitando. Yo sé que vamos a hacer un buen equipo con la niña de Sandrita, yo sé que nos va a ir bien y mi Diosito nos va a dar mucha fortaleza, nos va a dar, la Virgencita nos va a dar mucha luz para que así podamos orientar muchas familias. De eso Ah, estoy Claro que sí, segura. perfecto. Mercita. Doctora Mercy, si tú tienes, por ejemplo, recursos científicos o para que ellas puedan armar un buen marco teórico, para que te lo puedas enviar aquí por Skype, para que Sí, tengan recursos estaba y no pensando estén. precisamente ahorita en buscar por ahí algo de información para compartirles, claro, para que ellas tengan herramientas de dónde empezar a armar. Ujú. Y Sí, señora. recuerde, Natalie, para que le orientes a tu compañera, obviamente con ella también vamos a tener un encuentro, es ojo con la información, siempre el tema de citar, referenciar, no pueden, acuérdense el tema de plagio y demás, ¿sí? Entonces ser muy cuidadosa con todo lo que hacemos. ¿Listo? Una pregunta, ¿el blog lo crean ustedes o lo creamos nosotras o cómo va a No, ser? el blog lo creamos nosotros, ¿sí? Nosotros Ujú. creamos el blog y nosotros te damos acceso cuando ya sea pertinente para que subas tus elementos y todo lo que hayas realizado. Y no podrá ser subido hasta que no esté aprobado por nosotros, el Sí, equipo de señora. asesores. ¿Listo? Ah, bueno, señora. Listo, perfecto. Eso es. Bueno, mis niñas, Listo, pues yo pues. creo que las cosas están como claras. Un poquitito más de trabajo, pero pues ahí vamos. Así es, Lo que nos Mercita. faltaba. Ay, Dios mío, eso no es nada. A mí, o sea, dice la doctora Milena que nuestra ley nacional dice, no, Nelly, porque a mí me iban a dar como 10 practicantes. Y Ay, después me Dios. llamó y me dijo, no, Nelly, de verdad que yo te tengo muy sobrecargada. O sea, yo, ay, de verdad, doctora, por Dios, 10 practicantes más como 180 estudiantes en campus. Es Son bastante, toda la es locu- bastante. y toda la demanda que tenemos de los directores, de No, Dios, exacto, y esa mano de chat que tiene que uno que estar pendiente, contéstele al sí, uno por el claro. Skype, contéstele al otro por el WhatsApp, contéstele a otro el teléfono, contéstele a otro la mensajería interna, en el otro por un correo institucional. No, 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 Dios mío. Es una Bueno, locura. Natalie, Ese, ahí te ese ahí te vas teletrabajo. enterando. Bueno, entonces bendiciones, estamos atentos. Cualquier Amén. duda, inquietud, ya les envío por acá lo del proyecto para que lo anexen al documento. Recuerda, Natalie, que tú entregas un solo documento, un solo proyecto con tu compañera. Entonces es Sí, señora. responsabilidad de las dos. ¿Listo? Bueno, señora. Bueno, entonces un gusto, bendiciones y que descansen. Gracias, Igualmente. profe Amén. Nelly. Igualmente. Igualmente, hasta luego, Mercita, hasta luego, Natalie. Hasta luego, Sandrita, Nelly, muchísimas gracias, Natalie. Natalie, Dios le bendiga y tenemos mucho que hacer. Yo, mamita, así que pongámonos firmes. Bueno, que Bueno, descansen. Bueno, bendiciones. 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 Amén.